capítulo de Apocalipsis está dividido en dos principales secciones. En la primera sección, como pueden leer, comprende los primeros 8 versículos. Y en esos 8 versículos está el saludo del autor, ¿correcto? Juntamente con el saludo está el tema del libro, ¿correcto? Que es la revelación de Jesucristo. Y además del saludo, el tema contiene el propósito general. Y esa primera sección concluye, amén, con una afirmación contundente acerca de la segunda venida de Cristo, que es un tema dominante en todo el libro de Apocalipsis. Ahí lo dice Apocalipsis 1:7. ¿Quién me puede leer? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasare, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La segunda parte de este capítulo, primero nos presenta, amén, las circunstancias que estaba atravesando Juan, lo cual lo llevaron a la isla de Patmos. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? ¿Cuáles circunstancias estaba atravesando para llegar al destierro en esa isla rocosa? Pero concluye con la presentación gloriosa de una manifestación de Cristo que recibió en ese lugar, precisamente en un momento que prácticamente él perdía las esperanzas de vida. Y esa revelación de Cristo le dio aliento. Esa revelación de Cristo le decía: tú no mueres aquí, aún tienes muchos caminos por delante. Y tiene que testificar de esta visión a muchos pueblos, naciones, lenguas y ante reyes. Y efectivamente se cumplió. El capítulo 1 concluye, amén, como los versículos 18 y 19, donde nos da la interpretación de esta visión de Apocalipsis. Así que en esta noche no solamente vamos a analizar el contenido de Apocalipsis, sino que vamos a aprender a cómo analizar cualquier libro, no solamente el de Apocalipsis. Muchas veces nos preguntamos nosotros, queremos un tema y leemos un libro interesante sobre ese tema y nos preguntamos, ¿y cómo ese autor, ese escritor, consiguió esta información? ¿Usted se ha preguntado? Tal vez lo escuchó de un conferencista, tal vez lo escuchó o lo leyó en otro libro. Pero usted sabe que la fuente principal de todos los comentarios es la Biblia. Amén. Y solamente tenemos que aprender cómo escudriñar las Escrituras y nosotros mismos hacemos nuestros comentarios. Amén. Descubrimos las verdades que están en la palabra de Dios. Es decir, en vez de usted, por ejemplo, preguntarle a una persona, ¿qué significan, por ejemplo, los 7 candeleros de Apocalipsis capítulo 1? Cualquiera le puede decir, bueno, son 2 naciones, son 7 naciones. O son 7 testigos, le puede decir cualquier cosa. Y usted comprende y dice, no lo sabía, pero es verdad lo que usted dice. Pero hay que comprobar que es cierto. Correcto. Y no llevarse de los comentarios de otra persona, sino nosotros conocer directamente de las Escrituras lo que ellas nos están revelando a nosotros. ¿Quieren aprender cómo se descubre el significado de las Escrituras? Vamos a comprenderlo. ¿Cuántas formas hay de estudiar el libro de Apocalipsis? Más de 10. Acá les traigo un resumen de 5 escuelas de interpretación. Cada escuela tiene un método de interpretar y cada escuela, lamentablemente, saca sus propias conclusiones de acuerdo al método que utiliza. Algunos utilizan el método crítico racionalista. Este método, lamentablemente, niega ¿qué cosa? La inspiración de las Escrituras. ¿Y qué más niega? Todos los milagros y todas las cosas sobrenaturales. Porque es racionalista. Le busca una explicación racional a los milagros. Así que no cree en revelación, no cree en levantamiento de muerte, no cree en manifestación angélica
Y por lo tanto, Apocalipsis puede ser una metáfora que se puede interpretar o cualquier otra cosa. Y también niega este método la inspiración del libro de Apocalipsis. Amén. O sea que le quita valor, le resta valor al libro de Apocalipsis. Seguir este método que supuestamente es muy científico, y muchos pastores, muchos teólogos les gustan el método racionalista, lamentablemente para nosotros no funciona porque le quita la verdad al libro de Apocalipsis. Otros usan el método alegórico. El método alegórico es muy bueno. ¿Para qué? Si yo estoy en una iglesia y Apocalipsis contradice mi doctrina, yo puedo alegorizar. O yo puedo incluso apoyar con Apocalipsis lo que yo creo. Así que en Apocalipsis capítulo 12, que me presenta esa mujer, amén, a punto de la luz, vestida de luna, vestida de sol, amén, con la luna debajo de sus pies, con 2 estrellas, yo le pregunto a usted, ¿quién es esta mujer? Simbólicamente tengo que buscar la interpretación, si es un símbolo, pero si es alegoría, lo busco en mi imaginación y puedo adaptar lo que es mi dogma con lo que yo estoy leyendo y pongo a Apocalipsis a decir cosas que no me está diciendo. Amén. Yo digo, no, esa es la Virgen María. Amén. Así que yo apoyo mi doctrina de que la Virgen María estaba ahí y el arcángel Miguel salió a defenderla, a luchar contra ella, y tenemos que adorar a la Virgen María. Apoyo mi dogma con una interpretación alegórica y todos los fieles van a decir amén. Amén. Es una interpretación alegórica. O sea, la interpretación alegórica sirve cuando usted quiere justificar o apoyar un dogma. Pero nosotros no estamos aquí para apoyar un dogma o una creencia o una doctrina. Estamos con la mente abierta para creer lo que dice Apocalipsis. Vamos a escudriñar el Apocalipsis y lo que Él nos diga, eso vamos a creer. No vamos a adaptar la Biblia a mis caprichos o a mis creencias, sino que la Biblia debo recibirla tal como es. Los que usan el método preterista, que se llama escuela preterista, ¿qué es el pretérito? El pasado. ¿Qué me dice, hermana? Green. Dice ahí que creen que la profecía del Apocalipsis se cumplieron en el pasado. En el pasado, en las luchas de los judíos con los griegos y los romanos, y también en las luchas, amén, de los cristianos primitivos con los romanos. O sea que Apocalipsis, los 22 capítulos de Apocalipsis, ya están cumplidos. ¿Creen ustedes? No. Y seguimos la quinta escuela, que es la escuela futurista. Nos enseña qué cosa. La gran parte de las profecías del Apocalipsis se cumplirán en el futuro y que solamente se han cumplido sus 3 primeros capítulos. Y yo digo, no completo, porque la última iglesia, no sé si estamos en ella, amén, pero se va a cumplir, amén, las profecías sobre la última iglesia, amén, que está ahí, que es la iglesia del arrebatamiento, amén. Y aún estamos presentes, así que esperamos también que se cumpla. Amén. Ahora, después de eso, cuando yo estudio un libro cualquiera, un capítulo de la Biblia, tengo que emplear, lógicamente, un método que se llama el método. Ahí lo dice, método crítico. Exactamente. Ese método crítico me permite estudiar el Apocalipsis y me permite estudiar cualquier otro libro. Amén. Y es muy importante que nosotros nos familiaricemos con este método. ¿Qué me dice el método crítico? ¿Cuáles pasos yo tengo que hacer? Previamente, antes de tomar, amén, cualquier interpretación de cualquier versículo del libro, debo hacerme estas preguntas. A veces creemos que solamente yo abro la Biblia y me pongo a orar, Señor, dame revelación. Usted sabe que estudiar la Biblia es mucho sudor. Amén. ¿Cuánto han ido a escuela? Amén.
Y uno dice, wow, se graduó de la high school. Y usted sabe que tuvo que sudar mucho para graduarse de la high school. No, que fue al college, se graduó al college. Hay que sudar mucho, hay que pasar muchas páginas. ¿Verdad que sí? Pero a veces queremos aprender la Biblia y no queremos esfuerzo. Pero, óyase, Dios recompensa ese esfuerzo que usted va a hacer. Amén. Le va a abrir la mente. Le va a abrir el corazón. Amén. Lo va a poner en contacto con el cielo. Amén. Y esa fortaleza que usted va a recibir de parte de Dios le va a capacitar para resistir cualquier tentación terrenal que pueda ocurrir aquí en la tierra. Y mire el primer trabajo que tenemos que hacer, un trabajito de investigación. Amén. Número 1. Conozca el autor. Casi siempre está en el primer versículo. Amén. Así que Apocalipsis 1:1 me dice quién es el autor. Juan. ¿Qué Juan? Porque había muchos Juan. O Juanes, ¿verdad? El apóstol Juan. Amén. El discípulo amado. El autor de qué otro libro escribió Juan. El libro de Juan. El Evangelio según San Juan. Y 3 cartas o 3 epístolas de Juan. Amén. O sea que conocemos a Juan. ¿Y qué Dante pensaba o piensa que tenía Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? ¿Alguien recuerda en qué año se escribió Apocalipsis? Lo he repetido varias veces. 96. Amén. Y entonces Juan, imagínense, en el año 30 ya era adulto. Fue a él que le dijo Cristo, mujer, hijo, he aquí tu madre. Amén. Madre, he aquí tu hijo. O sea, fue a él que le encomendó el cuidado de María. Así que era un hombre adulto. Correcto. Cuando Cristo murió, ¿qué edad usted cree que tenía Juan? 25, 18, no. Algunos 30 años, correcto, tenía Juan. Y ya en el año 96, ya Juan era un anciano. Y por eso se llama el anciano. Amén. Y en los escritos de él le dicen al anciano. Y cuando usted ve esa referencia al anciano, está también refiriéndose al apóstol Juan. Tenía otra particularidad Juan, hablando del autor, que era el único sobreviviente de los apóstoles originales de Jesucristo. ¿Lo habían intentado matar alguna vez? Sí. ¿Y qué pasó? No lo pudieron matar. Alguien dice que intentaron incluso freírlo con papel hirviendo. Una traducción lo dice. Amén. Y que no pudieron. Algo pasó. Algo sobrenatural que impidió la muerte de este hombre. Y él no se cayó, siguió testificando acerca de Cristo, ¿verdad que sí? Correcto. Y por eso lo llevaron a encarcelado a la isla de Patmos. Así que sabemos quién es su autor y sabemos su vida. Amén. Número 2, ¿qué tenemos que buscar? La fecha y el lugar donde fue escrito. ¿En qué fecha se escribió Apocalipsis? En el 96. ¿Dónde se escribió? En Roma. En Jerusalén, en la isla de Patmos. Perfectamente bien. Contexto del autor y los destinatarios. En ese año, ¿quién era el gobernador o quién era el emperador romano? Domiciano. Óigase. ¿Y quién fue Domiciano? Un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Así que en el tiempo que Juan estaba en la isla de Patmos, ya sabemos que Juan fue a la isla de Patmos por causa de la persecución en contra del Evangelio. Y por lo tanto, el contexto histórico me habla de grandes persecuciones en contra de los creyentes, en contra de la iglesia, de las cuales, más que ninguna otra, estaban siendo afectadas las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. Amén. Entonces, ese es el contexto histórico. Pero además de las persecuciones, ¿cuáles otros problemas se suscitaban en torno a la iglesia? ¿Usted recuerda las cartas de Apocalipsis? Correcta. ¿De qué me hablan esas cartas? Cuando yo analizo esas cartas, me dicen los problemas que tenían cada iglesia.
¿Qué tenía? ¿Éfeso qué tenía? Había perdido Había perdido el amor. Correcto. Amén. Pérgamo estaba bien, más o menos, pero estaba en el fuego de las persecuciones. Así que Pérgamo parece que las persecuciones fueron con más ímpetu en contra de esa iglesia. Porque no solamente los romanos perseguían a la iglesia, sino que los mismos judíos, las comunidades judías, los lugares donde habían comunidades judías fuertes, ellos también se levantaban en contra de la iglesia. O sea que era por todas partes. Se cumpliendo eso lo que dijo Cristo, que aún de tu misma familia se iban a levantar contra ti para perseguirte. Y así se cumplía con la iglesia cristiana. Además de eso, hubieron falsa doctrina. ¿Cuál es falsa doctrina? Menciona el libro de Apocalipsis. Apostasía. ¿Cuál es falsa doctrina? Menciona Apocalipsis, la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué otra doctrina menciona Apocalipsis? Dice que apostasía y promiscuidad, pecado. Había una iglesia que tenía a una tal Betsabé que enseñaba la fornicación. Amén. ¿Qué más había? O sea, que la iglesia comenzó a confrontar un sinnúmero de problemas y ese es el contexto histórico tanto del autor, que es Juan, como de los destinatarios originales. Propósito del autor. ¿Cuál era? Eso también tiene que usted investigar. Leyendo el libro una y otra vez, comienza a descubrir cuál es el propósito, por qué lo escribió. Y casi siempre el mismo libro lo dice. Oiga, cuando leemos una carta de Pablo, Pablo comienza a decir, como uno dice, bueno, pero no guarda secreto. Recibí un informe sobre ustedes que no andan bien. Porque escucho, por ejemplo, que hay uno de ustedes que está viviendo con la mujer de su padre. Eso fue a Corinto. Entonces ya sabemos cuál es el propósito. Cuando os reunís para comunión, se adelantan y van como a la iglesia a darse unas alturas. Eso también le dice. Entonces ya veo que el propósito de Pablo en esa carta era disciplinar a la iglesia. Enseñar a la iglesia la forma de caminar en Cristo Jesús. Y Apocalipsis lo pone más fácil. Apocalipsis 1. Y no sé cuántas veces lo hemos leído, pero ahí es que lo dice. ¿Cuál es el propósito del libro Apocalipsis? Amén. ¿Qué te dice? Para mostrar, para enseñar, para revelar las cosas que han de suceder pronto. Ahí lo dice el libro. Amén. Ahí está perfecto. El propósito del autor. Tema del contenido, lo dice el libro. Revelación de Jesucristo. Ya sabemos lo que es. Ahí está. Amén. Estilo literario. ¿Cuál es su escritura? Si es un evangelio, su estilo literario es evangelio. Si es una carta es una epístola y ese es su estilo literario. El libro de Hechos de los Apóstoles es narración y es histórico. Ese es su estilo literario. Amén. Si es el Antiguo Testamento y leemos los Salmos, ¿cuál es el estilo literario? Poético. Poesía. Si leemos Proverbios, es también poesía, pero también es sapiencial. O sea, lo primero, conozca también el estilo literario. ¿Y cuál es el estilo literario de Apocalipsis? ¿Quién me lo dice? Evangelio, no. Epístola, no. Es catológico. Pero eso no es un estilo literario, es un contenido. Es un contenido. ¿Cuál es el estilo? La forma, el estilo literario es la forma en que se escribe. El lenguaje con que tú escribes es el estilo literario. ¿Cuál es? ¿Alguien dijo A? Apocalíptico. Amén, apocalíptico. Correcto. Y el primer libro apocalíptico que se escribió está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? El libro de Daniel. Amén. Y lógicamente el único libro apocalíptico del Nuevo Testamento ya lo conocemos. Amén. Que es el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Sobre eso usted tiene que saber cuáles son las características de este estilo de literatura para poder interpretarlo. Amén. Pero seguimos. Número 7, que ya esa información se la dimos en la primera clase, estamos solamente viendo cuáles pasos usted tiene que dar antes de comenzar a hacer un exégesis o estudiar un verso de la Biblia. Conocer
División natural del libro. Hay un versículo de Apocalipsis que me dice cuál es la división natural del libro. ¿Cuál es? Y decimos, ese es el versículo clave de Apocalipsis que me dice cómo interpretarlo. Apocalipsis 1:19. ¿Y cómo interpretarlo? ¿Cuáles son las tres secciones de Apocalipsis? Las cosas que has visto. Las cosas que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, capítulo 1, la visión ahí del pan. Las cosas que son, el mensaje de las 7 iglesias, cosas que estaban pasando. Y las cosas que serán después de esta, ahí comienzan los sellos, las trompetas, las copas y todas esos juicios de Dios son las que serán después de esta. Amén. Pues ahí lo tenemos. También tenemos que saber si el libro es canónico. ¿Qué significa la palabra canónico? Viene del canon. Y canon significa cuando fue aceptado como un libro inspirado. Amén. Y Apocalipsis por la iglesia primitiva fue aceptado como un libro inspirado. Pero usted sabía que Martín Lutero no lo aceptaba. No lo aceptaba. Incluso, amén, lo puso en una sección aparte que él no reconocía la inspiración de esos libros. Porque él decía, es un libro muy complicado. Es un libro muy difícil de analizarlo. Y lógicamente, como tenía una tradición católica, no se ajustaba mucho a los conceptos que él tenía en ese momento. O sea, que nosotros estudiamos personajes históricos, pero no eran perfectos, tenían sus errores. Amén. Y nosotros tenemos también nuestros propios errores. Entonces, estos primeros pasos, ¿cómo se llama? Un estudio crítico. Conocer esta información es importante porque me ayuda. En un momento de un pasaje oscuro, puede brindarme luz para yo poder interpretar ese pasaje correctamente. Amén. Ahora bien, debo de hacer un exégesis. ¿Qué es un exégesis? Un estudio profundo, minucioso, exhaustivo de un pasaje de la Biblia, y ese estudio lo voy a hacer verso por verso, oración por oración y frase por frase, porque es minucioso, exhaustivo. ¿Y eso se llama? Exégesis. Exégesis. Exégesis es de extraer el significado que tiene ese versículo. Cualquier libro, cualquier pasaje que usted vaya a predicar, se recomienda que primero haga un exégesis, aunque luego seleccione de qué usted va a predicar, lo que va a usar en su mensaje de ese contenido, pero primero usted estudia lo que dice el autor divino. Amén. Y luego toma la parte que le es necesaria para su mensaje. Amén. Son dos cosas diferentes. La exégesis, ¿qué debo hacer? Primer paso, número 1. Determine el contexto literario inmediato. Correcto, el contexto literario inmediato. Si yo hablo, por ejemplo, el capítulo 1, voy a hacer un exégesis. Tengo que leer el capítulo 1. Hacia el capítulo 1 me habla de diferentes temas. Así que debo ver el contexto de cada tema y lógicamente en el original está ordenado por párrafos. El primer párrafo de Apocalipsis son los primeros 8 versículos. Amén. Y esa es la introducción de Apocalipsis. Así que ese es mi contexto literario. Si voy a interpretar Apocalipsis 1:4 o 1:7, el contexto literario es Apocalipsis del 1 hasta el 8. Amén. Porque esa es la unidad. Determina el contexto literario. ¿Qué más me dice? Estudio del lenguaje versículo por versículo. Estudio del lenguaje versículo por versículo. O sea, su significado del idioma original. Vea la estructura de cada palabra, de cada verbo, de cada oración. Amén. Para ver, amén, qué quieren decir. Y esto es como quien dice la exégesis. Número 3. Si en ese pasaje hay figuras literarias, como una, por ejemplo, como una símil, como una metáfora, como una parábola, debo estudiar la figura literaria. Correcto. Pero si hay, ¿qué otra cosa? Imágenes, visiones, símbolos,
debo estudiar el significado de esos símbolos. Amén. Porque son parte de ese estudio. Número 4. Clasifique, divida. Y apunte. Lo mismo que estamos haciendo hoy cuando vamos a estudiar el capítulo de Apocalipsis. ¿Cómo? El capítulo 1 tiene dos partes. La primera parte es la introducción, capítulo verso 1 al 8. La segunda parte es la visión de Juan en la isla de Patmos. Amén. Entonces ya yo dividí el capítulo 1 de Apocalipsis en dos partes. La primera mitad contiene la introducción y la segunda mitad contiene la descripción de la visión que Juan recibió en la isla de Patmos. Y hice esa clasificación. Amén. Así cuando usted ve un libro, usted tiene que leerlo entero y clasificarlo de acuerdo a los temas que contenga. Ahí está. ¿Qué más sigue? Eso es importante. Las preguntas generales que sean claras. ¿Cómo comienza esa pregunta? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Correcto. ¿Para qué? Son preguntas que se hacen al verso. Usted tiene que interactuar con el versículo. Y fíjense, si yo hago un libro, copiando los comentarios de muchos autores, estoy haciendo plagio. Amén. Y eso ocurre muchas veces que hacemos plagio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que interactuar con la palabra de Dios para ver qué me está diciendo a mí la palabra de Dios. No lo que le digo a otro, es lo que me dice a mí la palabra de Dios. Y por eso tengo que hacer la pregunta. Y vamos a ver cómo se hace la pregunta. Y luego, ¿qué sigue? Responda a las preguntas específicas. Y finalmente, después que hice el exégesis, hago un resumen y hago una presentación. Una conclusión sobre lo que yo estudié y sobre la conclusión. Es mucho trabajo, pero el esfuerzo vale la pena. ¿Por qué? Porque usted va a extraer el significado de la palabra de Dios. Haz del Apocalipsis tu libro favorito. Recuerda, tú ya sabes la aventuranza. Bienaventurado el que lee, los que oyen, amén, y los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Haz tuyo, haz de Apocalipsis tu libro favorito. Yo sé que muchas veces no tenemos una buena relación con Apocalipsis. Algunos que le mencionan el nombre como que se le erizan los pelos. Aleluya. Alguien me dijo, ¿Apocalipsis? No, pero no puede estar dando eso en mi iglesia. No, yo ni voy. Y yo, bueno, no vino. Amén, porque no le gusta el libro de Apocalipsis. Es un libro como pero la gente que le gusta el misterio está aquí. Porque le gusta la verdad de Dios, está aquí. Amén. Porque Apocalipsis es un libro escrito para alentar a una iglesia que sufre persecución. Apocalipsis es un libro que es escrito para creyentes que esperan la venida de Cristo. Amén. Amén. Apocalipsis es un libro escrito para creyentes que son imparables. Amén. Y nos da las estrategias de vencer todas las pruebas que se mencionan ahí en ese libro. Amén. Por eso tenemos que hacer nuestro Apocalipsis. Le decía, haga las preguntas generales de Apocalipsis. Y luego le dije, responda las preguntas específicas de Apocalipsis. Ahora comenzamos el primer versículo. Abre el versículo Apocalipsis 1:1. Y vamos a hacer a este versículo las preguntas. Porque vamos a hacer como un exégesis. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién? En Apocalipsis, ¿quién? ¿Cuál es el personaje principal en ese versículo? Jesucristo. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? La revelación de Jesucristo. Y aclaro un poquito más, que Dios le dio. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me dice? Para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. ¿Y qué pronto? Pronto. Amén. ¿A quiénes debe ser dirigido este libro? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos?
Las 7 iglesias, pero también dice a todos los creyentes. Por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que escuchan y guardan las palabras de este libro. O sea, es escrito también para la universalidad de todos los creyentes. Amén. ¿Y cómo llegó esta revelación? Que declaró, o sea, que reveló. Hablando de declarar, ahí estoy hablando, no fue el ángel que declaró la revelación, no. Él recibió la revelación como en forma de un éxtasis. El ángel le dio la interpretación. Amén. Porque Juan, igual que Daniel, se quedaba asombrado por las visiones que veía. Amén. Y en ese momento, tal vez él no comprendía el significado. Y el ángel entonces le daba el significado. Por eso dice que declaró por medio de ¿quién? De su ángel a su siervo Juan. Y ese fue el medio que utilizó. O sea que mire cuántas preguntas le hicimos en un solo versículo. Y cuánta información. Haciéndoles preguntas a un solo versículo, cuánta información nosotros sacamos. Pero si lo leemos rápidamente, nada, nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos, no sacamos nada del verso, pero ya la hicimos, analizamos ese verso y mire toda la información que hemos sacado de ese versículo. Amén. Ahora, ¿cómo estudiar un versículo? Hay muchas formas de estudiarlo, pero lógicamente tenemos que estudiarlo gramaticalmente. Mediante el método analítico, vamos a analizar sus frases y sus oraciones. Ahí tomamos, por ejemplo, el mismo versículo 1. Amén. Me pregunto, la frase a sus siervos, ¿qué significa? Entonces, yo busco en la Biblia, amén, en el original griego koiné. Si no la tiene, se llama un Nuevo Testamento interlineal, griego-español o griego-inglés, y ahí le dan cada palabra que se escribió en el idioma original. Y puede directamente comprar un Nuevo Testamento en griego koiné, y así usted busca cada palabra. Siervo, viene de doulos, y doulos significa ¿qué? Esclavo. Para manifestar a su siervo, pero literalmente uno dice siervo. Y uno a veces se siente orgulloso. Siervo de Jehová. El gran siervo de Dios. ¿Pero qué significa siervo? Esclavo. ¿Y el esclavo es grande? No. ¿Y cuál es la mejor posición del esclavo? Que estar a los pies de su Señor. ¿Y a qué está llamando un esclavo? ¿A recibir honor? No. A servir. Amén. Entonces, busca la palabra original. Siervo, doulo. ¿Qué significa doulo? Esclavo. Manifestando un siervo. ¿Y cuáles son los siervos? Lógicamente se está refiriendo, número 1, a las 7 iglesias de Asia Menor. Y número 2, a todos los creyentes en general. La frase que deben, las cosas que deben suceder pronto. Que deben. ¿Cómo es eso? Que deben. Entonces busco en griego, hinomai. Hinomai significa denota seguridad. Y a su vez denota necesidad. O sea, ¿cómo debo traducirla? Que deben suceder y que son necesarias que sucedan. Así se dice de Cristo. Era necesario pasar por Damasco. Era necesario pasar por Samaria. O sea, era necesario. Amén. Está hablando de necesidad. Las cosas que deben, que son necesarias y que van a pasar con toda seguridad. Y eso es lo que me habla, que deben. Y estoy hablando, por ejemplo, analizando frase por frase. Y pronto. Esa palabra, ¿de dónde viene? Del griego, tajos, que se traduce como rápido, deprisa, acelerado, en breve. ¿Y qué está hablando entonces? ¿De qué se refiere? Advierte en primer plano que las persecuciones estaban a punto de terminar porque Domiciano precisamente en ese año murió, dejó el reinado y se esperaba que con la muerte de Domiciano se acabarían las persecuciones
y ya algunos tal vez estaban alentando. Ahora en Apocalipsis, Jesucristo le dice a Juan, hijo, apenas comienzan. Apenas comienzan. Párate para hablar contigo y yo te responderé. Las persecuciones apenas comienzan. Falta el mayor grueso de persecuciones. Y efectivamente la iglesia siguió siendo perseguida hasta el año 313, cuando el emperador llamado Constantino, amén, dictó un edicto de tolerancia a favor de la iglesia. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas persecuciones se iban a levantar pronto, no iban a esperar mucho, y la iglesia tenía que estar preparada. Así que la iglesia que conoce profecía es una iglesia que está preparada. La iglesia que no conoce la palabra de Dios, lamentablemente no tiene preparación. ¿Qué dice? Mi pueblo perece por donde no hay profecía. ¿Qué dice la Biblia? El pueblo se desenfrena porque no hay profecía. Y parece que nosotros estamos en ese tiempo. Y parece que Habacuc vio este tiempo y dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla entender. O sea, dale sabiduría, danos sabiduría, Señor del cielo. Y ustedes son valientes que están aquí escudriñando el libro de Apocalipsis y aprendiendo de él. Ahí hicimos el método analítico. Ahora, aparte del método analítico, que yo puedo estudiar palabra por palabra, frase por frase, y es muy bueno, amén, y empleo también el idioma griego, que eso me da más fuerza en la interpretación, también uso otro método, el sintético, porque a veces, para no cansarme mucho, verso por verso, yo digo, déjenme analizar estos 3 o 4 versos juntos, a ver qué me dicen, y así lo hago. Apocalipsis 1:2. ¿De qué 3 cosas da Juan testimonio? Lea alguien Apocalipsis 1:2. Miren, uno lo lee rápido y no se da cuenta. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Comienza de nuevo, que no escuché. Que ha dado testimonio. Vamos a poner un segundo micrófono para que el que hable también se pueda escuchar. Amén. Apocalipsis 1:2. Que ha dado Yo testimonio de la palabra de Dios Siga muy fuerte. Y del y testimonio del testimonio de Jesucristo Siga. y de todas las cosas que ha visto. Ok, está dando Juan, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de su siervo de Jesucristo y de lo que ha visto. de lo que ha visto. Entonces me está hablando Juan, que da los 3 testimonios. Y ahí nos decimos, ¿de qué 3 cosas Juan está dando testimonio? Enumérelas. Número 1, de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? La Escritura. Amén. Posiblemente el cumplimiento profético de las cosas que están escritas. Así que da testimonio de la palabra de Dios, que es la Escritura. ¿De qué más testimonio? De Jesucristo. ¿Y de qué habla Juan de Jesucristo? En el Evangelio, ¿de qué me habla? De su deidad. Y demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta carta Juan comienza demostrando que Cristo está a la diestra del Padre y que se levantó de los muertos. Amén. Entonces, ese es el testimonio que está dando Juan. Y por ese testimonio Juan está en la isla de Patmos. Amén. Y número 3, ¿de qué da testimonio? O sea, está dando testimonio de que son ciertas estas visiones del libro de Apocalipsis, de que él las recibió de parte de Dios, a través de visiones, de éxtasis, de revelación directa de Dios, de palabra directa de Dios, y que toda la revelación de Apocalipsis es cierta, y él da testimonio de estas cosas. Y fíjese, el testimonio de Juan es fuerte. Amén. Recuérdese que el primero que dio testimonio de Cristo fue Juan. Cuando vio a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando fue bautizado, él se dio cuenta que era el Mesías y comenzó a dar testimonio de que él era el Mesías. Y cuando fueron a investigarlo, ¿quién eres tú?
Y él simplemente dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy. Y hablando de Cristo, digo, no soy digno de encorvado desatar sus zapatos. O sea que él daba testimonio acerca de Cristo y su testimonio era verdadero. Amén. Y amén. Ese es el triple testimonio de Juan. Ahora, método inferencial. Oiga, ¿cuántos métodos hay? Analítico se combina con el sintético. Analítico, sintético. Es el que más se usa en todo. Amén. Ahora viene el inferencial, que es deducción, inducción. Es un método científico. Amén. Inferir es yo deducir algo. Así que leo una porción y yo digo, ¿qué yo induzco de esa lectura? Pero ese método me permite aplicarlo a mi vida. No solamente decir qué significa, sino aplicarlo a mi vida. Amén. Y ese método se puede emplear en Apocalipsis. Claro. ¿Cómo? Mire ahí. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Amplíenlo ahí. Mire, frase por frase. El método inferencial. Vamos a buscar esas frases y las analizamos. 1. Bienaventurado el que lee. ¿Qué significa? Se refiere a la lectura pública en voz alta, lo cual era común en el siglo I. ¿Por qué era común en el siglo I? Porque nadie tenía la Biblia. Algunas iglesias tenían el rollo, el pergamino. Amén. Pero no es como hoy en día que todo el mundo tiene una Biblia. Y hasta nos la regalan. Amén. Recuérdese que una Biblia, un copista, tenía que hacerla y era muy costoso un rollo, que muchas veces costaba un denario, el salario de un año de trabajo. Y poco, ¿verdad? Tenían esa oportunidad. Los esenios tenían algunos libros, algunos rollos de la Biblia, y los esenios lo guardaban, lo atesoraban como su tesoro más valioso. Aún ellos que fueron destruidos, esos tesoros fueron escondidos entre la roca, y ese fue el descubrimiento de los rollos del mar muerto, porque entendían que era sumamente valiosa. Aún en los tiempos que se inventó la imprenta, una Biblia en un monasterio costaba dineral. Y eran tan grandes que hacían una tremenda mesa de madera que pudiera soportarla, y eran amarradas con cadena, porque si se robaba una Biblia, se llevaron un tesoro muy grande. Lutero, para estudiar la Biblia, tenía que ir al monasterio, porque ningún monje tenía una Biblia. Era demasiado costosa. Hoy en día tenemos Biblias que nosotros ni hacemos caso. Y hay gente que se puede decir bárbaros. Bueno, hay gente que son tan bárbaras que usan la Biblia para calzar una mesa. Oiga, Señor, Dios, perdónalo, ¿verdad que sí? Amén. O lo usan para calzar algo, ¿verdad? No. Eso no se puede. Amén. Como que es tan común la palabra que no la estamos atesorando como es. Entonces, por eso dice, mira, ahora, ¿qué yo induzco? Porque ¿qué yo infiero? ¿Qué voy a inferir? Que la lectura pública y el estudio del libro de Apocalipsis es altamente recomendado para todos los creyentes. Amén. Eso yo infiero. Ahora, en la frase, los que oyen, ¿a qué se refiere? El auditorio original eran las 7 iglesias. Hoy en día somos nosotros todos los creyentes. ¿Qué yo induzco? Amén. ¿Cuál es mi inferencia? Somos bienaventurados cuando escuchamos y estudiamos el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Ve cómo se va aplicando? Sí. Así que ese método inferencial es bueno, bello. Amén. Y hay que usarlo. Y guardan esta profecía. Estas palabras deben ser guardadas en nuestra mente y corazón. Y para esto hay que estudiarla. Quien guarda su palabra se hace un creyente, ese es lo que yo infiero, se hace un creyente imparable. O sea, son mis comentarios, lo que yo entiendo de la lectura, lo agrego ahí como comentario y estoy usando el método inferencial. Amén. Entonces digo, amén.
quien guarda su palabra se hace un creyente imparable ante las pruebas y dificultades de la vida. ¿Qué más infiero? El conocimiento de estas profecías despejas nuestras dudas. ¿Qué más? Incertidumbres, tensiones, y las tensiones, y nos hace creyentes firmes. y nos hace creyentes firmes. Así que está lindo ese método, ¿verdad que sí? Sí, señor. Amén. Pero esas son palabras no que le encontré en un libro, sino yo leo, busco el significado real y luego hago una inferencia, o sea, una deducción, lo que yo entiendo para mí. Amén. Y ese es el método bueno. Porque el tiempo, ahí yo hago un poquito sobre el tiempo, y no señala una fecha determinada. Si habla de cronos, es el tiempo reloj. Pero eso es lo lindo del griego. Acá, tiempo es tiempo. Una sola palabra. En griego hay dos palabras para tiempo. Es como para mujer. Para la palabra mujer hay dos palabras. Está la palabra doncella, señorita, y la palabra mujer casada. Entonces, alguien preguntó una vez, ¿la mujer del flujo de sangre estaba casada o no? Digo, yo supongo que estaba casada porque tenía un flujo de sangre. Pero eso soy yo que supongo. Pero déjenme ver lo que dice la Biblia. Entonces, cuando voy a la Biblia, veo que dice la palabra mujer casada, que se traduce como mujer casada. Amén. Entonces, el griego original te da más detalle y por eso uno tiene que ir a él. Entonces, busco la palabra tiempo y me dice que es cronos, y cronos es fecha. No es que la fecha está próxima y por lo tanto no estoy autorizado a ponerle fecha a ningún evento de Apocalipsis. Por eso Cristo le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué le respondió Cristo? No les corresponde a ustedes saber los tiempos, o sea, cronos. Deja de estar investigando la fecha. Amén. ¿Y qué dijo entonces? ¿Qué palabra usó? Kairos. ¿Y qué sigue Kairos? Tiempo de Dios. En su paciencia, cuando Él lo determine. Nosotros esperamos el tiempo de Dios. Dios dice, te voy a bendecir, pero no te dice, es mañana, es hoy. No, tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Le dio una promesa a Abraham. Amén, yo te bendeciré, te haré una gran nación. ¿Cuándo, Señor? ¿En 3 meses? No, en mi tiempo. Amén. En el cargo de Dios. Amén. En el tiempo de Dios. Y Abraham recibió bendición. Sí recibió bendición. No en el tiempo de él, sino en el tiempo de Dios. Y así mismo nos dice a nosotros que Dios nos va a bendecir. Pero no te desesperes. Amén. Es en el tiempo de Dios. Estamos pasando por un proceso, por etapas diferentes, pero en el tiempo de Dios se va a cumplir su palabra. Y está cerca, implica proximidad. Se llama expectación de que estas profecías se van a cumplir. Y esa es la característica del mensaje de la iglesia que espera Cristo. Que dice, como dice Apocalipsis 22:17, ven, Señor Jesús. Amén. Y Apocalipsis es el libro de una iglesia que espera la venida de su Señor. Amén. Seguimos con el método analítico sintético. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5. Hacemos estas dos preguntas. Nos presenta un saludo del Dios Trino, porque leí Apocalipsis versos 4 y 5, y a veces me confundí. No entendí, no sé cuánto he leído Apocalipsis 4 y 5. Alguien que me lo lea. Aquí está el micrófono, que ayude con la lectura. Espérese. Ayúdenme a prender el micrófono que está muy duro para mí. Préndelo y déselo a la señora Elida para. Sí. Ahí está. Pásalo al que vale el. Amén. ¿Qué dice? Dice Juan, No, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Ahí está. Es un saludo en nombre de tres personas. Y por lo tanto es un saludo trino. Y vamos ahí, lógicamente, si es trino, me está hablando de la Trinidad. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer saludo de parte de quién es. Léanmelo otra vez. Con el micrófono, por favor. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿Y de quién? Del que es. El que es. El que era y que ha de venir. Ese, ¿quién es ese? El que es, el que era y que ha de venir. Todo dice Jesucristo. Pero el versículo 5 me dice, y de Jesucristo. O sea que no puede ser otra vez Jesucristo. El Padre. Amén. Entonces, ¿cómo Juan habla del Padre, el que es y el que era? Amén. El que es y el que era significa que cosa es eterno. Y ese es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. El eterno. El que es el que era. Pero ¿sabe usted que también vendrá? Solamente siempre hablamos de la venida de Cristo, pero sabe que el Padre vendrá. Y aquí dice, el que es, era y ha de venir. Este es el Padre, el cual también vendrá después del milenio. Eso es Apocalipsis 21. Amén. En la edad eterna, como dice 1 Corintios 15:20, cuando el Hijo entregue todo el reino al Padre. Amén. Cuando descienda a Nueva Jerusalén y se establezca el trono de Dios en la tierra, ¿quién va a estar sentado en el trono? El Padre. A su diestra, el Hijo. Así que el Padre hará su morada en la Nueva Jerusalén. Y por eso es que se dice que ha de venir. Amén. Así que el primer saludo es de parte de ¿quién? Del Padre. El segundo saludo, de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿A qué se refiere? Aleluya. Aleluya. Al Espíritu Santo. Amén. La plenitud del Espíritu Santo. Amén. De los 7 espíritus que están en el trono. O sea, un saludo también del Espíritu Santo. Y el versículo 5 me da el último saludo. ¿De quién? Lo dice. Y de Jesucristo. ¿Cuáles títulos recibe Cristo en Apocalipsis 1:5? Léalo. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano. O sea, recibe 3 títulos. Y yo puedo preguntarle, ¿cuáles 3 títulos recibe Jesucristo en Apocalipsis 1:5? Repítalo. El testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra. Amén. Ahí está. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Apocalipsis 5 y 6 presenta, ahí lo dijimos, una triple descripción de Jesucristo. Lo dijimos. El testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. También declara la triple obra de Cristo, porque no terminan el versículo 5. Ahí dice, el que nos amó. ¿Qué más dice? El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en tercer lugar, ¿qué más dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Usted ve? Lo lindo que Apocalipsis mismo se ve explicando. Pero no se puede tener prisa, hay que ir como hablando, dialogando con cada versículo para ir sacando la información que nos ofrece. Amén. Y termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Doxa es adorar. Y doxología, una adoración. ¿Y cuál es la doxología de ese versículo? A Él sea el imperio. ¿Qué más dice? ¿Es gloria o imperio? ¿Cuál lo dice? La gloria y el imperio. Las dos cosas, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso se llama una doxología, una alabanza
a Dios, a Cristo. Amén. Una exaltación a Cristo. Así que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, amén, nos presenta, amén, al finalizar, una exaltación a Jesucristo. Apocalipsis 1:7, un texto muy conocido, contiene una revelación concluyente de la realidad de la segunda venida de Cristo. Muy lindo para predicar, para estudio tremendo. Mira, ahí dice, he aquí que viene con las nubes. Se fue hacia analítico. En las nubes. Ahí está Hechos capítulo 1. Varones Galileo, ¿qué está mirando? Ese Jesús que sube al cielo, en esa misma nube, Él volverá. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Y a los salvados levantará. Amén. O sea, Cristo viene en una nube. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá. Que se comentaba, cuando yo predicaba eso por los 80, me decían, los evangélicos están locos. Porque si Cristo viene, por ejemplo, en América, los que están en Asia no pueden verlo. Y ustedes dicen que todo ojo le verá. Pero luego se inventó la transmisión satelital. Amén. Y ya no se discute que todo ojo le verá. Amén. El hermano José también dijo algo, pero si Cristo cuando venga, tal vez la manifestación del cielo sea tan grande que todos los satélites exploten y se quemen. Es posible, porque dice que el cielo se bajará como un pergamino. Amén. Y es posible que cuando Cristo venga se quemen todos esos satélites. Amén. Ahora, yo creo lo que dice la Biblia. Todo ojo le verá. Va a ser un fenómeno mundial. Amén. Cristo va a hacer ese milagro que todo ojo lo va a ver. Y especialmente los que le traspasaron. ¿Quién le traspasaron? Los judíos. No diga eso, que hay una ley ahora antisemita. Amén. Que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Representantes. Amén. Que se va a prohibir la predicación de las partes en el Nuevo Testamento que infieran o digan que el pueblo judío tuvo alguna participación con la muerte de Cristo. Así que los predicadores que digan eso pueden ser caer presos, inclusive, porque están hablando en contra de los judíos. Aleluya, creamos fondos misioneros para sacarlos presos. Dice la pastora. Amén, pero ve acá, tú puedes hablar del presidente Biden, tú puedes hablar del mal de los Estados Unidos y no cae preso. Y si ahora más de Israel va a caer preso. Yo no entiendo esta cosa, ¿verdad? Es una excusa para atacar el Nuevo Testamento. Amén. Y para atacar la palabra de Dios. Y un ataque más que se levanta contra la iglesia. Y es Satanás que levanta ese ataque contra la iglesia. Yo digo, tal vez estamos dormidos y nos hace falta como que no. Muevan un remedio. Amén. Nos hace falta un remedio que está muy cómodo. No queremos evangelizar, no queremos predicar, estamos muy sentados cómodamente. Dios tiene que hacer algo. Amén. Y parece que está haciendo. Este versículo declara 5 características de la segunda venida de Cristo. Es un tema buenísimo para predicar un domingo. Y hace mucho que no escucho un mensaje de la segunda venida de Cristo. Antes se predicaba. Y el tema de cada evangelista que usted inventaba era Cristo viene. Amén. En las campañas, Cristo viene. En la iglesia, Cristo viene. Pero ya parece que nadie predica que Cristo viene. Amén. Ese mensaje como que se borró. No sé qué, no, algo pasó. 1, será literal. Es un evento real. 2, ¿qué me dice? Será visible. Todo ojo le verá. Y por eso le llaman la parusia. Parusia significa manifestación pública. Y una cosa es el arrebatamiento, que es secreto, que no se ve. Y otra cosa es la segunda venida o la parusia, manifestación pública. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, acerca de la venida del Señor, no quiero que, amén, se confundan como otros se confunden. Porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y comienza hablando de la parusia. En la primera carta habló del arrebatamiento. Amén. Y le decía, no quiero que se entristezca por los que han muerto, porque el Señor vendrá
Y al sonar la última trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros que estemos vivos también nos reuniremos con ellos. Eso es la primera carta, porque son dos temas diferentes, y muchas veces nosotros confundimos esos dos temas. Amén. 1, será literal, es un evento real, no es un sueño. 2, será visible, todo ojo le verá. 3, será universal, porque el mundo entero que lo va a ver. No solamente en Israel. Amén. Ni tampoco en Santo Domingo. En todos lados. En Puerto Rico se va a ver. También. Nicaragua, Argentina, Ecuador, en Cuba. También se va a ver. Todo ojo le verá. Amén. Es universal. Será para juicio. La primera vez que vino fue para morir por nuestros pecados. Ahora viene para juicio. Retribución. Pagará cada uno conforme a sus obras. Y 5, será en gloria. Así que ese corderito manso, humilde, como el siervo sufriente, no lo vamos a ver así. Que dicen los impíos, si viene ahora lo recibimos con cañones. No hay cañones que pare la presencia de Cristo. De hecho, no hay arma atómica que pare su advenimiento. Se reunirán para la batalla. Y dice la Biblia que con el resplandor de su venida, todas esas armas serán fundidas y todos también perecerán con el mismo resplandor de su venida. Amén. Según dice Apocalipsis 19:14. Amén. Y finalizando la introducción en el último versículo, el versículo 8, ¿qué me dice? Amén. Afirma la deidad de Jesucristo de 6 formas. Aleluya. Son títulos bellísimos. ¿Qué dice? Los yo soy. Y eso nos recuerda la interrelación que existe con el Evangelio de Juan. ¿Cuántos yo soy hay en el Evangelio de Juan? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo. Amén. Ahora